tenemos a Julio Talamonti, como lo habíamos prometido antes de la pausa, y vamos a hablar de que los pasajeros están en peligro latente cuando abordan las camionetas, los taxis, los mototaxis, las motocicletas que ahora sirven de taxis también. Tanto peligro que sufre un pasajero. Así es, sobre todo en esta época que incrementan los hechos delictivos dentro de las unidades del transporte público y también en los taxis. Julio Talamonti nos acompaña para abordar este tema. Buenas tardes, Julio. Este día una unidad de la Ruta 203 fue atacada y evidencia nuevamente el riesgo que corren los pasajeros. Así es. Andrea, Alejandra, televidentes, muy buena tarde nuevamente. A ver, partamos de una base. ¿Por qué el riesgo es tan alto? Saben ustedes que al hacer las estimaciones estadísticas son aproximadamente 40 millones de dólares los que están en juego en los temas de extorsión al transporte público. Ahí está la razón. Pasémoslo a quetzales. Estamos hablando de más de 300 millones de quetzales que son los que al final de cuentas durante cada año se estima pues se pierden a través de este fenómeno. Entonces, mientras exista esa plata circulando dentro de los buses, la extorsión jamás va a terminar. Es increíble las cantidades que has mencionado, Talamonti, y ante estas cantidades, obviamente que es atractivo para un extorsionador estar involucrado en el mal llamado negocio. Así es. ¿A qué se exponen los pasajeros que pues a la larga no tiene nada que ver con esto? Los pasajeros absolutamente, como tú lo dices, Andrea, Alejandra, no tienen nada que ver, pero se exponen a todo tipo de riesgos. Es decir, ya per se el transporte público aquí en Guatemala se ha vuelto un transporte bastante complicado, claro, en el cual muchas veces cuando hay aglomeraciones, lo menos que te puede pasar es que un carterista venga y te hurte. Hemos visto como en otro tipo de transportes también a algunos enfermos con características de sociopatía, pues claro, agreden a las mujeres, ¿verdad? De ciertas formas, pero ya al referirnos a este tema de la extorsión, el mecanismo que utilizan las pandillas y los imitadores, hay que decirlo, para que sea efectiva es el miedo, el susto y la muerte, y por eso los ataques como el que estamos viendo en pantalla, con lo cual, Andrea, Alejandra, a lo que se enfrenta el pasajero que está en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta y en el bus específicamente incorrecto, porque va a ser atacado como una forma de presión de cada una de las clicas al pago de la extorsión, pues es inclusive a la muerte. Situación lamentable, Julio Talamonti. Incrementan en esta época estos hechos delictivos por diferentes factores. Recomendaciones entonces para los guatemaltecos que a diario necesitan utilizar el transporte público. Si me permites, Alejandra, la primera recomendación creo que va a ser una recomendación bien general, tanto a la sociedad guatemalteca como al Estado de Guatemala. Ya está bueno ya, si el fenómeno de los ataques a los buses están tan fuertes y está causando todo esto, pues lo primero que hay que hacer es quitar el incentivo. ¿Cuál es el incentivo? Pues esos 40 millones de dólares o 300 millones de quetzales que están ahí circulando como producto de la extorsión. Es decir, hay que pasar a los sistemas prepago, número uno, ¿verdad? Pero luego de eso, en lo que esto se logra, pues yo creo que cada vez que subimos a los buses tenemos que estar muy atentos. Alejandra, los lugares más peligrosos siempre y más vulnerables cuando se trata de ataques de situación de extorsión son los que están cercanos al piloto. Así que si podemos, pues tratemos en todo caso de ubicarnos en lugares lo más alejados a él, porque es al piloto al que atacan. Saben ustedes que muchas veces se ha también establecido estadísticamente que estas personas denominadas brochas, que están ahí supuestamente como amigos del piloto para ayudarlo, también tienen conexiones con los jefes de la clica y le dicen, mira, ahorita recibieron, por ejemplo, el dinero del subsidio, hay que pedir la extorsión. Y entonces se manejan estos tiempos perversos. Talamonti, y es complicado porque lo que has dicho realmente es una incrustación, digamos, de la estructura criminal adentro del mismo autobús, y es más, como parte de los mismos trabajadores del sistema de buses. No, me imagino que, y tus palabras lo intuyo, no es generalizado, sino que es uno que otro. Pero ese uno que otro es el que está echando a perder la mayoría. Hablemos del sistema prepago, Talamonti, porque es una de las sugerencias que has dado a nivel macro, ¿no? Para cortar esto. Esto es factible, ¿no es cierto? Sí, Andri, fíjense, el sistema prepago sería, al final de cuentas, la solución total. Uno se puede preguntar, ¿verdad? Porque es válido preguntarse lo siguiente, bueno, pero ¿por qué la Policía Nacional Civil y las autoridades no vienen y hacen, por ejemplo, operativos en estas rutas? Ojo, es que lo que estamos hablando sobrepasa
sobrepasa las capacidades de cualquier y autoridad. es que sí los hacen, pero en el día que los hacen no hay, obviamente, ¿no? Exactamente, pero además hay una imposibilidad material por lo siguiente. Al día de hoy en Guatemala, solo en autobuses, sin contar taxis, mototaxis y todo eso, estamos hablando de más de 3,000 unidades. Es materialmente imposible. Entonces, en lo que están cuidando, por ejemplo, y vigilando y haciendo operativos en la ruta 203, están atacando la 204, están atacando la 40R. Entonces, es como jugar al gato y al ratón. Esta es una situación muy, muy perversa. Creo que al final de cuentas todo esto pasa por el enorme incentivo que ya lo dijimos. Y el prepago podría ser un paliativo muy bueno, ¿no? El sistema prepago podría mutar y mitigar esta situación combinado junto con buenos sistemas de vigilancia, de control y de inteligencia, lo que pasa en otros sistemas bastante seguros como el Transmetro. Es una situación que preocupa. ¿Qué acciones deberían implementar las autoridades? Julio Talamonti, operativos más frecuentes, acompañamiento de agentes de la Policía Nacional Civil dentro de las unidades. ¿Qué acciones deberían de tomar para prevenir que continúen registrándose estos ataques, sobre todo porque ahora podrían incrementar? Sí, Alejandra, aquí hay una situación, como en otros temas, cuando hemos hablado de temas varios y diversos en seguridad acá en este segmento, el tema de la extorsión sí es el que definitivamente ya desbordó y rebasó la copa y las capacidades del Estado guatemalteco. Sin embargo, no significa, primero, que no se pueda hacer algo y segundo, que no se deba hacer algo. En lo que se logra mutar a este sistema prepago, que llevará algún tiempo y será una cuestión bastante complicada, lo que se debe de hacer precisamente son estos operativos constantes, ya diría yo en todas las rutas, pero entonces tenemos que entender otra cosa. Aquí es donde los temas presupuestarios, vean cómo una cosa nos lleva a la otra. En el tema de seguridad, el tema del presupuesto de ingresos y egresos de la nación es tan importante, es vital, porque si queremos más policías, más unidades, más radiopatrullas, más motocicletas, mejores armas para combatir el crimen organizado, necesitamos apostarle con todo a la seguridad. Ahí está la clave para mitigar esta situación. Y es que fíjense, ruta 36, 37, 204, 203, 40R, 65, 40R, Quetzaltenango, San Marcos, Antigua, Escuintla. Un dato, no, un dato. No alcanza. No, un dato. Fíjense que uno piensa que a veces, no es que hay lugares donde ahí como son colonias bonitas no pasa nada. Les cuento algo, es decir, la ruta 1 y la ruta 2 ya no existen. Desaparecieron por el fenómeno de la extorsión. Ahora se presta a través del sistema de transurbano que pasa cada media hora por precisamente esta cuestión. Es un calvario, ¿no? En ese sentido. Que es una cosa no hay un flujo, digamos, de camionetas como si las hay de las rojas. Pero los tuvieron que quitar por las muertes de pilotos. La situación es complicada y los que más sufren, yo creo, además de los pilotos que son atacados directamente, los pasajeros. Es una psicosis colectiva, un miedo colectivo. ¿Se imaginan, Andrea, Alejandra? Y el miedo no es infundado. El miedo es real. Claro, que estamos viendo muertes. Subirse a un autobús aquí en Guatemala, de verdad, fuera de la necesidad para transportarse, es jugar ruleta rusa. Así que tratemos de cuidarnos. Rápidamente para concluir, ya le dije, número 1, de alejarse definitivamente de lo que es cercano al piloto. Y número 2, si usted escucha que pasa algo raro, que hay disparos o alguna cuestión, no se haga el héroe. Simplemente, mire, tírese al suelo, hágalo por su bien, no esté grabando nada. Y bueno, pues pídale a Dios no ser una de las víctimas mientras se logra componer esta situación de inseguridad dentro del transporte urbano y extraurbano. Terrible. Julio Talamonti, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Ha sido un gusto conversar sobre este tema y por supuesto esperemos que las personas que nos sintonizan y que son usuarios del transporte público consideren estas recomendaciones. Es importante también que usted denuncie si en determinado momento llega a ser víctima de estos grupos criminales. Vamos